Ciencias de la Salud de la Licenciatura de Química Clínica del tercer semestre Grupo A. El tema a presentar es técnicas moleculares. Estructura molecular del SARS-CoV-2. En los últimos meses, el coronavirus SARS-CoV-2 ha pasado de ser un virus desconocido a convertirse en objeto de estudio de miles de investigadores. Posiblemente, nunca antes se ha avanzado tanto y en tan poco tiempo en la investigación de un agente infeccioso. El SARS-CoV-2 comparte muchas características con otros virus ya conocidos. No obstante, su estudio ha revelado algunos rasgos que contribuyen a su virulencia y podrían ser aprovechados para desarrollar fármacos o vacunas. ¿Qué es el SARS-CoV-2? Es un virus de ARN perteneciente a la familia de coronavirus, que recibe este nombre por la apariencia característica de las proteínas de su cubierta. Su genoma contiene 29.891 nucleótidos que codifican 9.860 aminoácidos. Estructuralmente, los coronavirus son virus esféricos de 100 a 165 nanómetros de diámetro, con envuelta de bicapa lipídica y que contienen ARN monocatenario de polaridad positiva de entre 26 y 32 kilobases de longitud. El genoma del virus SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales: la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N. Estructura del SARS-CoV-2. En el caso de la epidemia de SARS-CoV-2 del año 2020, los epítopos o determinantes antigénicos para linfocitos T y B se establecieron para las proteínas estructurales del virus, es decir, las proteínas S, N, M y E. La proteína N está en el interior del virión, asociada al RNA viral, y las otras 3 proteínas están asociadas en la envuelta viral. La proteína S forma estructuras que sobresalen de la envuelta del virus. La proteína S contiene el dominio de unión al receptor de las células que infecta, y por lo tanto es la proteína determinante del tropismo del virus. Además, es la proteína que tiene la actividad de fusión de la membrana viral con el celular, y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior de la célula que va a infectar. El virión de SARS-CoV-2, su forma infectiva, consiste en una membrana con glicoproteínas, dentro de las que se empaqueta el material hereditario compacto con proteínas. En la superficie destaca la presencia de la proteína S, dominante así por la forma de espícula. Estructura en forma de aguja que contiene un papel relevante en la infección. Replicación del SARS-CoV-2. Este esquema que se observa es el proceso de la replicación de los coronavirus, donde podemos observar que el virión se une por una glicoproteína al receptor celular, lo que incide a la endocitosis. El pH ácido y las proteasas endosimiales exciden de las subunidades S1 y S2 y modifican la S2 para que actúe promoviendo la función de la envoltura viral y la membrana de la vesícula endocítica. Pasándose a la traducción parcial del RNA genómico, conduce a la síntesis del RNA polimerasa, donde el RNA tiene que tener una polaridad negativa, que este es el molde para la síntesis de las RNAs genómicos de los virones higos, donde también se producen para la síntesis de las proteínas estructurales. El ensamblaje de los distintos componentes sintetizados que ya mencionamos produce los virones higos, que emergen del retículo endoplasmático en el interior de las vesículas, las cuales se funcionan con la membrana citoplásmica para liberar la progenie viral. Mecanismo de infección y entrada a las células del organismo. El primer paso de la infección por coronavirus es la entrada del virus en las células. El coronavirus entra a las células a través de la unión de la proteína de su superficie, que es la proteína S. Esta podemos decir que es la llave de la entrada de la célula. La activación de la proteína S está mediada por la proteasa celular TMPRSS2,
que suele localizarse cerca de la AC2, donde la proteína S se corta del virus, y es allí donde el virus se une por una proteína de función de la célula. Como ya sabemos, los virus tienen un material genético. La célula reconoce al ARN viral como si fuera propio, como si le perteneciera. Se traduce directamente a las poliproteínas, que son procesadas en proteínas funcionales responsables de la transcripción y replicación de los virus. Mecanismo de acción del SARS-CoV-2 en células humanas. El coronavirus SARS-CoV-2 supone el séptimo coronavirus aislado y caracterizado capaz de provocar infecciones en humanos. Este es perteneciente a la familia de coronavirus, como previamente ya se había dicho, además de que su nombre lo recibe por su característica apariencia que le dan las proteínas que tiene en su cubierta. Su genoma contiene 29.891 nucleótidos que son capaces de codificar para 9.860 aminoácidos. Estos son patógenos emergentes de un reservorio animal y se responsabilizan de diversas infecciones respiratorias graves de corte epidémico. Este mismo, como ya se ha dicho, se puede asociar a anteriores epidemias que ya se han tenido. Fisiopatología. El SARS-CoV-2 penetra en la célula empleando un receptor como receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2, una exopeptidasa de membrana presente fundamentalmente en el riñón, los pulmones y el corazón. La función de la AC2 es la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 1-9 y de la angiotensina 2 en angiotensina 1-7. Se han observado casos graves de COVID-19 y estos presentan niveles altos de angiotensina 2 y asimismo la angiotensina 2 se ha correlacionado con la carga viral del mismo virus SARS-CoV-2 y el daño pulmonar. Este desequilibrio del sistema renina-angiotensina-aldosterona podría estar en relación con la inhibición de la AC2 por parte del mismo virus. Fase 1 del virus, que es una infección leve o temprana. El sistema inmune innato detecta una infección mediante los receptores de reconocimiento de patrones. En el caso del CoV-2, se sabe que sus PAMs están asociados a su RNA. Cuando la proteína S de los CoV se une al receptor ACE2, la célula huésped se fusiona con la membrana celular. Se forma un endosoma en donde el virus ingresa con su RNA. En esta etapa del virus podemos encontrar que se puede exceder la temperatura corporal a los 38 grados centígrados. Hay una irritación constante y una tos. Y el respirar se puede vivir con mayor dificultad. En la fase 2 del virus, que es una moderada o con compromiso pulmonar, está mediada mediante linfocitos T, que son esenciales en la inmunidad adaptativa frente a las infecciones virales. El microambiente de las citoquinas generado por las células presentes de antígenos, como las células dendríticas, detectan la dirección del tipo de respuesta de los linfocitos T. En esta etapa del virus podemos encontrar una replicación viral e inflamación localizada. La infección alcanza el tracto respiratorio inferior, estableciéndose a nivel pulmonar. Y patológicamente, a nivel pulmonar, se ha demostrado daño bilateral difuso con exudados fibromixoides y una formación de membrana hialina, así como la infiltración de fluidos inflamatorios intersticiales compuestos predominantemente por linfocitos. Fase 3 del virus, es una fase grave o una hiperinflamación sistémica.
Una minoría de los pacientes con COVID-19 pasará a la tercera y más grave etapa de la enfermedad, como lo podemos ver en esta parte de las gráficas. La mayoría de pacientes se queda en la fase 1. Se manifiesta con un síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar y en esta respuesta inflamatoria se ha dividido en dos fases: la respuesta inflamatoria primaria y la respuesta inflamatoria secundaria. Para la identificación del SARS-CoV-2, encontramos que la primera secuencia del genoma se obtuvo en enero del año pasado. La información crítica para identificar el virus como coronavirus se encuentra que fue muy similar al coronavirus responsable del síndrome agudo respiratorio grave. Y el SARS-CoV-2 tiene una similitud muy grande con el nuevo coronavirus, que es responsable del SARS. Y bueno, este fue determinante para denominarlo. La sintomatología. Basado con un informe de la OMS en China, se describen los síntomas y signos más frecuentes, con 90.115 casos confirmados por laboratorio, de los cuales incluyen el 87% fiebre, 67% tos seca, 38% apnea, disnea el 18%, dolor de garganta el 13%, cefalea el 13%, escalofríos el 11% de los pacientes, náuseas y vómitos el 5%, congestión nasal el 4.8%, diarrea el 3.7%, hemoptosis el 0.9% y congestión cognitiva el 0.8%. También tenemos síntomas que se relacionan con distintos órganos y diferentes sistemas, los cuales son neurológicos, cardiológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, dermatológicos y hematológicos. Bueno, nosotros vamos a continuar con el diagnóstico del SARS-CoV para COVID-19. Primero que nada debemos saber qué son las pruebas virales. Las pruebas virales se hacen para encontrar algún virus que causan alguna infección y solo como nota, los virus se multiplican en las células vivas. Entonces nos causan enfermedades al dañar nuestras células y así dañar nuestro sistema inmunitario del cuerpo, cambiar el material genético y causar obviamente alguna inflamación o daño en algún órgano. ¿Cómo deben realizarse una prueba viral? Una prueba viral debe realizarse si se tienen síntomas de COVID-19, se requiere que se haga una prueba y primero llamar obviamente a un proveedor de atención médica, a un médico o visitar un centro de salud. Si se tienen síntomas del COVID, pero no se puede realizar la prueba o no se realiza, es importante que uno se quede en casa y conozca si alguien estuvo enfermo o alguien cerca de nosotros lo está. Pero ambas pruebas pueden realizarse en nuestras casas. ¿Qué se debe hacer luego de realizarse una prueba viral? Si el resultado de esta prueba es positivo, debemos conocer cuáles son las medidas de protección que deben tomarse hacia el enfermo o si nosotros mismos estamos enfermos. La mayoría de las personas que tienen COVID leve pueden recuperarse en casa sin atención médica, pero aún así es muy importante tener a un doctor a la mano por si esto se hace más grave. Pero si el resultado de la prueba es negativo, es probable que no se tuviera la infección en el momento de la muestra, pero esto no significa que no se enfermará o que no puede estar enfermo del todo. El resultado negativo de la prueba solo significa que no tenía COVID al momento de realizarse la prueba o que la prueba fue tomada al inicio de la infección. También podría estar expuesto al COVID-19 después de la prueba, infectarse y propagar el virus hacia otras personas. Si se presentan síntomas más adelante, es posible que se necesite realizar otra prueba para determinar que esté infectado de o
Bien, para conocer el resultado de la prueba se debe contactar al grupo que realizó. Por ejemplo, un proveedor de atención médica, un departamento de salud, un médico y obviamente es importante quedarse en casa. Bueno, como siguiente punto tenemos el diagnóstico de SARS-CoV para COVID-19. Tenemos lo que es la reacción en cadena de la polimerasa o como muchos la conocen como PCR. Para identificar el SARS-CoV-2 se realiza una prueba de PCR en el laboratorio de microbiología, que se considera el estándar de referencia para el diagnóstico molecular. La prueba tiene buena sensibilidad, ya que las personas con COVID-19 tendrán un resultado positivo y así evitar un falso negativo. Y buena especificidad, como para las personas que no tienen COVID-19, la posibilidad de un resultado negativo de la prueba. Y así evitar los resultados falsos positivos. La prueba puede ser negativa en las primeras etapas de la infección, por lo que en estos casos puede proporcionar una falsa sensación de seguridad. Es posible que las pruebas para detectar el ARN viral no reflejen la presencia de virus vivos con la capacidad de infectar. El kit de diagnóstico para el COVID-19 se utiliza para detectar cualitativamente el ARN del virus en muestras respiratorias como el frotis nasofaringeos, el orofaringeos, nasales anteriores y cornetes. Métodos de diagnóstico de laboratorio. En este vamos a ver algunas pruebas para el análisis del mismo. Como primer punto tenemos la técnica de amplificación de ácidos nucleicos. Esta es una técnica que permite la amplificación exponencial de una determinada muestra de ARN o ADN, aunque más que nada se centra más en la amplificación del ARN, suponiendo que la sensibilidad varía entre el 66 y el 80%, la amplificación de errores de falsos negativos será obvia. Si la sospecha clínica es alta y la PCR es negativa, lo recomendable es volver a repetir la prueba. Su rendimiento varía con el tipo de muestra obtenida. Como segundo punto son las pruebas rápidas para la detección de antígeno COVID-19. En esta detectan los componentes estructurales del virus que están presentes en la etapa inicial de la infección en las secreciones nasofaríngeas, como la proteína S y la proteína N. Hasta la fecha existe evidencia limitada sobre su uso de diagnóstico. Comparado con la RT-PCR, sus ventajas incluyen suficiente sensibilidad, los resultados varían entre 15 y 30 minutos y una de las ventajas es que es de un costo menor. Como tercer punto, tenemos las técnicas serológicas en el estudio del COVID-19. En este incluye detección de anticuerpos en el suero del paciente. La inmunoglobulina M aparece en promedio después de alcanzar un pico alrededor del día 14 a los 5 a 7 días después del inicio de los síntomas. Y la inmunoglobulina G, que comienza a aparecer a partir del día 14 de evolución. En este se describen los siguientes tipos de exámenes, como lo que es la inmunocromatografía, que esta prueba es rápida, es presentada en forma comercial y permite resultados de 10 a 30 minutos, indicando cualitativamente si hay anticuerpos presentes en la sangre, sin indicar la cantidad de anticuerpos o si estos anticuerpos proporcionan resistencia a la enfermedad. Y el segundo es la prueba de ELISA, que estas están disponibles de forma comercial. Pueden proporcionar los resultados de 1 a 5 horas y pueden medir cuantitativamente los cuerpos presentes en la sangre, pero pues no proporcionan información sobre los títulos de anticuerpos protectores. Por último, tenemos la búsqueda de anticuerpos neutralizantes. Estos solo están disponibles en laboratorios de referencia o laboratorios de investigación. Sus resultados varían entre 3 y 5 días y muestran que hay anticuerpos en la sangre que pueden inhibir el crecimiento del virus en el cultivo del mismo.
lo que indica que la enfermedad se puede prevenir en un futuro tal vez cercano o lejano. Gracias. 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 Y recuerda que si te cuidas tú, Nos cuidamos todos.